ha sido el más enfático en el hecho específico de lo que está pasando en Venezuela. Primero con la crisis electoral y posteriormente con esta situación sumamente violenta que se presentó en la Asamblea Nacional hace unos días. Y yo creo que la comunidad internacional hoy reclama al Estado venezolano claridad, transparencia y sobre todo diálogo para abordar la crisis, cosa que no se ha hecho hasta el momento. Precisamente desde el Perú y en declaraciones de su canciller y también de algunos de sus parlamentarios, se recibió a una delegación venezolana que quería un poco mostrar los hechos que se han venido dando en Venezuela en los últimos días. Esto es natural, es normal de las relaciones internacionales el ver un poco todas las vertientes y visiones y más dentro de los órganos internacionales. Recordemos que se llevó a UNASUR precisamente la petición de claridad, revisión, estando presente la propia organización en la Unión de Naciones Suramericanas como observador en el proceso del 14 de abril, y la recomendación del reconteo que hizo la organización parece que fue inadvertida o pasó por alto el Estado venezolano, y esto ha generado obviamente las reacciones que existen en la comunidad internacional. Como tú bien mencionabas, se suma Uruguay, también hay interés por parte de los Estados Unidos, hay interés de parte de España, hay interés de una serie de elementos y factores de la comunidad internacional porque en Venezuela se solucione este elemento con transparencia, cosa que pareciera que desde el Estado venezolano, desde el gobierno venezolano, se ha manejado de modo muy errático. Sobre todo esto sorprende de parte del presidente en este momento en funciones, que pasó durante 6 años en la Cancillería manejando todo el contexto internacional, y hoy la confrontación no ayuda sin duda alguna a resolver los conflictos que se están dando. Sin embargo, allí el presidente de la República ha manejado casi que el mismo discurso que tuvo el comandante Hugo Rafael Chávez Frías en su determinado momento. No son los mismos personajes, pero bueno, allí están el mismo discurso. La oposición venezolana se ha dedicado pues a visitar diferentes países para armar esta exaltación extranjera, buscando una intervención extranjera de alguna manera. Ya visitaron a Paraguay, habían visitado a Perú, han hablado con estos opositores de Uruguay quienes son los que están llamando pues en rechazo a la visita del presidente de la República, Nicolás Maduro. De alguna manera están buscando esas ayudas internacionales, pero que sin embargo en Venezuela se ha tratado de conversar, de hacer el diálogo, de tratar internamente de solucionar. Para eso hay unas leyes, para eso hay unos poderes, y para eso todavía pues está bien restablecido lo que son el hilo constitucional para irse bajo esta Carta Magna que está dentro de nuestro país, no fuera, ¿no? Y allí, bueno, en la Asamblea Nacional ya llegaron a un acuerdo que es cero violencia, de allí no se puede permitir más este tipo de situaciones diplomáticas, porque bueno, sabemos que el Parlamento está para eso, para la discusión. Más allá de eso, el presidente Nicolás Maduro pues ha enfocado estas declaraciones en contra de Estados Unidos, porque bueno, Estados Unidos está manifestando o haciendo manifestaciones desde el pasado 14 de abril, diciendo que esos no son los resultados y que bueno, que están apoyando de alguna manera a la oposición para que esto se impugne y tener esta intervención directa hacia nuestro país. Yo creo que primero habría que recordar que la situación entre Estados Unidos y Venezuela es de vieja data. Desde la época del presidente Chávez hemos tenido una relación muy áspera con los Estados Unidos, al punto de retirar embajadores. En determinados momentos se ha amenazado con romper relaciones del todo, más allá de que existe una relación comercial muy fuerte. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial en la compra de petróleo, siendo nosotros un Estado monoproductor, donde básicamente vivimos de lo que significa el precio del barril petrolero, que funciona bajo el esquema de la OPEC, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y en el caso específico del manejo de las relaciones internacionales, yo diría que la oposición se ha manejado de manera legítima y correcta. Es perfectamente válido la petición ante organismos internacionales, ante terceros estados, para un poco servir de mediador ante las crisis que se presentan en un país, sobre todo cuando en ese país no hay respuestas claras sobre lo que significa un proceso electoral que está en tela de juicio, producto de una serie de incidencias denunciadas ante su órgano electoral, ante su órgano judicial, y que al parecer no son tomadas en cuenta o no se hace la auditoría de lleno. Yo creo que esta es la gran preocupación que tiene la comunidad internacional. Eso reclama UNASUR al día de hoy, eso reclama la Cancillería peruana, y lamentablemente la respuesta que se ha dado desde el gobierno venezolano es un poco negar todas estas peticiones y la no existencia de una realidad clara, que es la crisis que vive Venezuela en este instante. Ahora, en ese contexto, cuando el propio Estado venezolano acude a la UNASUR para que, bueno, y que fue testigo, observador, mejor dicho, de este proceso electoral, UNASUR se pronuncia, sugiere este reconteo como manifestaba. Sin embargo, no ocurrió.
No, se ignoró la situación bajo las condiciones que las planteó UNASUR. Ahí no hubo pronunciamiento del Estado venezolano. Pero cuando el sector de la Alternativa Democrática acuden a otros países, entonces ahí sí estamos hablando de una injerencia internacional y estamos hablando de que se pretende incentivar a una invasión extranjera hacia suelo venezolano. Pero también hemos visto como socios comerciales de Venezuela, entiéndase Argentina, entiéndase Nicaragua, entiéndase Cuba, cuando hacen pronunciamientos nada amigables respecto o sutiles en relación a sectores que pueden adversar al gobierno nacional, entonces ahí sí tenemos un Estado caplado, un Estado que muestra gracia hacia ese tipo de pronunciamientos en contra de propios venezolanos. ¿Cómo se interpreta eso en el contexto internacional y se le explica a los venezolanos lo que está sucediendo? Yo creo que la realidad de los derechos humanos, y en ello está ese proceso de elegir, el hecho del sufragio, de participar, no puede tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, en favor o no de una ideología política para mantener un proyecto en el poder. Yo creo que la comunidad internacional hoy reclama precisamente ese marco de transparencia producto de lo que ha sido el proceso electoral que se vivió en este último mes en Venezuela. Y fíjate que tanto es el impacto que un aliado natural como es Ollanta-Humala, en el caso específico del Perú, precisamente desde su Cancillería se reclama el tema del cumplimiento de lo que ha sido la resolución de UNASUR y el hecho que se dé el reconteo bajo las condiciones que se discutieron en su momento en Lima. Esa exigencia que parte de un aliado natural del polo de izquierda de América Latina evidentemente habla de una preocupación que existe en la comunidad internacional más allá de los factores políticos que pudieran estar gobernando en X o Y país. Sin duda alguna, yo creo que la realidad al día de hoy de nuestro Estado es que debe darle ese marco de transparencia y sobre todo un gobierno que busca legitimidad, que hace poco viene de una cumbre Petrocaribe tratando de buscar apoyo en algunas de las islas, sobre todo por el impulso petrolero que maneja Venezuela en los estados caribeños, no debería manejarse en el tono de confrontación como lo viene haciendo en este instante y sobre todo darle espacios a la oposición para esa negociación. Y vuelvo y repito, es totalmente válido que los sectores de oposición que representan a una buena parte, según el proceso electoral del 14 de abril del Estado venezolano, tienen precisamente esa posibilidad de establecer lazos con algunos parlamentarios, representantes o miembros de organizaciones internacionales. Las ONG venezolanas también lo han hecho, casos como Provea, Amnistía Internacional, Human Rights Watch han velado porque en Venezuela de una u otra manera se cumplen precisamente esos derechos humanos a cabalidad y no sea en favor de ciudadanos de primera o de ciudadanos de segunda como se viene haciendo hasta el momento.